Mi nombre es Atanasio Cifuentes. Desde hace 23 años trabajo como tanatólogo en la morgue del Hospital General de San Luis, en el estado de Querétaro, México. En todo este tiempo, la muerte se ha convertido en mi única compañía constante. He visto de todo: cuerpos destrozados por accidentes de tránsito, extremidades seccionadas con precisión quirúrgica tras crímenes atroces, cadáveres que llevan semanas sin ser reclamados, consumidos por el hedor de la descomposición. He aprendido a leer en los rostros inertes las últimas emociones de quienes ya no pueden hablar: sorpresa, terror, resignación, cada uno contando una historia muda de su final. Nada en mi formación, ni en mis años de experiencia, me preparó para lo que ocurrió la noche del 17 de septiembre de 2004. Hasta ese día, creía que la muerte era un proceso definitivo, irreversible, carente de misterios fuera de lo científicamente explicable. Pero aquella noche, en la solitaria morgue, con el aire denso y el sonido lejano del goteo de un grifo mal cerrado, aprendí que hay umbrales que no deberían cruzarse y preguntas que es mejor no formular. Porque a veces, los muertos tienen algo que decir, y cuando deciden hablar, nadie está preparado para escuchar. Esa tarde, recibimos el cuerpo de un hombre de aproximadamente 48 años. Su nombre era Salvador Mesa. Había sido encontrado muerto en su casa, sin signos de violencia visibles, pero con un historial de disputas legales con su expareja y rumores de amenazas veladas. El informe preliminar indicaba envenenamiento, aunque aún no se determinaba la sustancia. Para mí, era solo otro caso más. El procedimiento dictaba que debía practicar la autopsia esa misma noche, así que me quedé hasta tarde en la morgue. A eso de las 11:30 de la noche, con la sala fría y en absoluto silencio, me coloqué los guantes de látex y preparé mis instrumentos sobre la bandeja metálica junto a la camilla de autopsias. Encendí la grabadora para registrar el procedimiento y me dispuse a examinar el cuerpo. Cuando me acerqué al cadáver, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la temperatura de la habitación, no era miedo, era algo diferente. Un mal presentimiento. La sensación de que algo estaba fuera de lugar. Pero me obligué a seguir con mi trabajo. Con un bisturí en la mano derecha, incliné ligeramente el cuerpo de Salvador para inspeccionar la rigidez cadavérica. Y entonces ocurrió. De manera inexplicable, el cadáver se inclinó por sí mismo hacia adelante, como si de repente hubiera cobrado vida. No fue un simple espasmo post-mortem. No. Sentí como su mano izquierda, que hasta entonces yacía inerte sobre su costado, se aferró con fuerza a mi brazo derecho. Una fuerza inhumana. Fría. Gélida como el metal en invierno. Mi pulso se disparó, y por un momento el terror me paralizó. Intenté zafarme, pero no podía moverme. Mi pecho se agitó con una respiración entrecortada y mis sentidos se agudizaron. Entonces, en la quietud de la morgue, el cadáver abrió la boca y emitió un sonido gutural, como si sus cuerdas vocales, resecas por la muerte, intentaran recordar cómo hablar. Con un tono profundo, raspado y espectral, susurró: «Muéstrame su rostro. Solo así te dejaré abrirme». El aire se congeló a mi alrededor. No podía respirar. Un nudo se formó en mi garganta y el sudor frío me resbaló por la espalda. ¿Qué demonios acababa de escuchar? Sentía su mirada muerta clavada en la mía, aunque sus ojos seguían cerrados. Temblando, luché con todas mis fuerzas hasta que finalmente logré liberar mi brazo. Retrocedí tambaleándome, mi corazón latiendo tan fuerte que creía que me estallaría en el pecho. Tropecé con una de las mesas de instrumental y un par de pinzas cayeron al suelo con un estruendoso eco en la frialdad de la morgue. El cuerpo de Salvador Mesa había vuelto a su posición inicial. Inmóvil. Como si nada hubiera sucedido. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. Pero no podía. No había una explicación lógica. Respirando entrecortadamente, busqué el expediente del difunto. Si lo que había dicho era cierto, si realmente quería ver el rostro de su asesino, tal vez el expediente podría darme respuestas. Revisé las hojas rápidamente hasta que encontré la sección de antecedentes policiales. Había una denuncia hecha por Salvador semanas antes de su muerte. Acusaba a su expareja, una mujer llamada Angélica Ordóñez, de haberlo amenazado de muerte tras un amargo pleito legal. Busqué entre los documentos y encontré una copia de su identificación. Mis manos temblaban cuando la sostuve.
¿Podría esto poner fin a lo que fuera que estuviera ocurriendo? Tomé la fotografía y, con una mezcla de temor y decisión, la coloqué sobre el pecho del cadáver. El silencio era absoluto. Esperé. 1, 2, 3 segundos. Nada sucedió. Empecé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi cansancio, de mi mente jugándome una broma macabra. Pero entonces, las luces de la morgue parpadearon violentamente, lanzando destellos erráticos que oscurecían y revelaban el cadáver en la camilla. El sonido de los tubos fluorescentes chisporroteando en el techo se mezcló con el eco hueco de mi propia respiración. Mi corazón latía con una intensidad que podía escuchar en mis oídos, mientras mis manos temblaban sobre el instrumental quirúrgico. Un crujido resonó en la camilla metálica. No uno cualquiera, no el sonido de la estructura ajustándose al peso del cuerpo inerte, sino algo más profundo. Un sonido de huesos deslizándose bajo la piel, un movimiento que no tenía razón de ser. Mi mirada se clavó en el rostro del difunto. Entonces ocurrió lo imposible. Una exhalación, larga y helada, se escapó de los labios del cadáver. Un aliento putrefacto, marchito, que me envolvió con su gélido toque. No era el suspiro post-mortem que algunos cuerpos liberan por procesos biológicos. No. Aquello sonó, consciente. Como si Salvador Mesa hubiera retenido su último aliento esperando este preciso momento para soltarlo. Como un suspiro de alivio. Retrocedí instintivamente, pero mis piernas parecían haberse anclado al suelo. Un sudor helado recorrió mi espalda, y por primera vez en mis 23 años de experiencia, sentí un miedo primitivo, paralizante. Pero no pasó nada más. Ni otro crujido. Ni otro suspiro. Solo el silencio abismal de la morgue. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. Miré a mi alrededor, esperando alguna otra señal, alguna explicación lógica. Pero todo seguía igual. Las luces ya no parpadeaban. El aire seguía denso, impregnado con el olor metálico de la muerte. La hoja de bisturí seguía fría en mi mano. Y Salvador Mesa yacía inerte, con su piel cenicienta y sus ojos cerrados, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Ese suspiro, esa exhalación helada, no podía haber sido una simple coincidencia. Algo dentro de mí me decía que él, de alguna manera, había conseguido lo que quería. Había visto lo que necesitaba ver. Esa noche, sellé el informe de la autopsia sin añadir una sola palabra de lo ocurrido. ¿Cómo podría? Nadie me habría creído. No podía presentar un informe donde afirmara que el cadáver de un hombre envenenado había exhalado su último aliento tras ver la foto de su asesino. Habrían tomado mis palabras como síntomas de agotamiento o estrés. Tal vez habrían cuestionado mi cordura. Pero desde aquel día, cada vez que entro a la morgue y me preparo para una nueva autopsia, no puedo evitar pensar. ¿Qué pasará si un día, otro muerto decide hablarme? ¿Si no solo exhala? Si me susurra al oído, si abre los ojos, si intenta decirme algo que nadie más quiere escuchar. Y lo peor de todo, ¿qué haré cuando eso suceda? No tardé en descubrirlo. Esa noche, mientras me inclinaba sobre otro cuerpo frío, el bisturí en mis manos tembló cuando un susurro gélido me erizó la piel. Tienes que escribirlo. Mi cuerpo se paralizó. Tienes que decir la verdad. Los ojos del cadáver se abrieron de golpe. Pero lo que me hizo soltar un grito no fue su mirada vacía, sino que sus labios, rígidos y mortecinos, articulaban con una voz hueca y quebrada. O serás el próximo. De esta manera termina este relato que nos hace cuestionar no solo lo que creemos posible, sino también quiénes somos en realidad. ¿Qué harías tú si los muertos comenzaran a hablar? ¿Y si descubrieras que hay algo más, algo que no puedes explicar, acechando en las sombras? Si te gustó esta historia y quieres explorar más misterios que desafían la razón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Porque aquí, cada video es una puerta a lo desconocido, y nunca sabes qué secretos esperan al otro lado. Hasta la próxima, si es que estás preparado para lo que viene.